Bueno, pues cada día estamos más cerca del inicio de las elecciones, del inicio de las campañas formales. El 1 de marzo empiezan las campañas formales y recuerde usted que el mes de febrero nada más trae 29 días y ya estamos a 13 de febrero. Por eso es muy importante ir analizando cómo vamos a ir hacia las elecciones, en qué condición se encuentran los partidos, cuáles son los estados en los que se van a jugar las gubernaturas, la jefatura de gobierno, para tener información útil que nos sirva para entender con mayor claridad algunos de los detalles de estos comicios. En doce estados del país se va a definir la próxima contienda por la presidencia de la República. Ahí lo ven ustedes ya en pantalla. Esos dos estados del país son los que definen la contienda por la presidencia de la República y por la mayoría de las diputaciones federales que están en juego, pues esas 12 entidades federativas son las que concentran, escuche usted, el 65% de la población total del país y el 66% de los votos potenciales que serán depositados en las urnas el domingo 2 de junio del 2024. Esas 12 entidades que usted ve en pantalla se significan porque son las que tienen una población que rebasa los 3 millones de habitantes y también sus votantes potenciales están por encima de los 3 millones de ciudadanos con credencial vigente para acudir a las urnas. ¿De dónde salen estos datos? Es muy simple. Los datos de población son datos tomados con base en el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que el país en el censo de población y vivienda del 2020, que es el que tomamos como referencia porque es el último, midió que en el país había 126.014.024 habitantes. Claro que esa cifra se puede actualizar, pero para cuestiones estadísticas y referencias concretas, ese es el censo del 2020. Y con base en ese censo, usted puede ver en pantalla que los 12 estados que le estamos presentando, todos tienen más de 3 millones de habitantes. Y si observan en la penúltima columna de la derecha, la referencia con respecto a los potenciales votantes se basa en la lista nominal de electores con corte al 18 de enero del 2024, que de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional Electoral, tenía 97.539.056 ciudadanos inscritos. Bueno, con base en esos datos, usted puede ver que en el caso de lo que estamos platicando, de lo que estamos compartiendo con usted, el 65% de la población se concentra en esos dos estados y el 66% de los votantes también están incluidos en esta lista. Ocho de esas 12 entidades federativas son gobernadas por el partido Morena. Usted las ve, son las que están en un color así como color rosa o color carne. Esas 8 entidades son gobernadas por Morena, 2 son administradas por Movimiento Ciudadano, los ve usted en color naranja, y otras 2 son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Es evidentísimo que con base en esta circunstancia podemos observar que Morena está en una posición privilegiada rumbo a los próximos comicios. De esas 2 entidades relevantes, en 6 habrá elecciones para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo. Usted puede ver en esa lista a la Ciudad de México, a Veracruz, Puebla y Chiapas, que son 4 entidades gobernadas por Morena que pondrán en juego las gubernaturas el domingo 2 de junio. Pero también estarán en juego las gubernaturas de Jalisco, que está en poder de Movimiento Ciudadano, y la de Guanajuato, que es un bastión privilegiado del Partido Acción Nacional desde hace 33 años. Este año cumplen 33 años en el poder los panistas en el estado de Guanajuato. De esas 12 entidades, que son las más importantes de la República en términos estadísticos, como le mencionamos, va a haber elección de gobernador, por lo menos en 6 de esas 12 entidades. 4 gubernaturas las pone en juego Morena, 2 el partido Movimiento Ciudadano y 2 el partido Acción Nacional. De los 4 estados que Morena pondrá en juego, no existe hasta el momento algún indicio de que estén en riesgo de perder la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco hay ningún indicio de que se pueda perder el estado de Veracruz o Puebla o Chiapas. En ese sentido,
Morena no corre riesgo en estas 4 entidades. Pero sí se anticipa, por ejemplo, que en Jalisco Movimiento Ciudadano enfrentará una fuerte oposición de la coalición que encabeza Morena, que lleva como aliados al PT y al Partido Verde, pero también lleva como aliados a 2 partidos estatales, Futuro y Hagamos, que le permitirán penetrar en segmentos poblacionales en donde Morena no tiene mucha presencia. En tanto que en el estado de Guanajuato también se pronostica una contienda muy fuerte por la gubernatura, aunque hasta el momento el PAN sigue siendo el favorito para retener el poder en esa entidad después de casi 33 años de gobierno. Y usted puede ver ahí con claridad quiénes gobiernan en este momento en cada uno de esos estados. 8 estados los gobierna Morena, 2 los gobierna MC y 2 los gobierna el PAN. En el caso de estos 12 estados de la República, vea usted nada más lo impresionante que es este número. En estos 12 estados viven 82.983.457 personas de los 126 millones que poblamos la República. Y también en estos estados viven 64.543.840 potenciales votantes de los 97.539.056 millones de potenciales votantes que hasta el 18 de enero tiene la lista nominal. Se presume, ya se lo había comentado en ocasiones anteriores, que la lista nominal de electores para los comicios del domingo 2 de junio va a cerrar por encimita de los 88 millones de potenciales votantes, pero 64 millones de esos 98, o 64 y pasaditos, casi llegando a 65 millones, son los que tienen credencial de elector para votar en estas 12 entidades, que son las entidades clave, fundamentales, porque quien gane en estas entidades tendrá un paso muy avanzado rumbo a la presidencia de la República. ¿Y qué más? Bueno, pues en esas 12 entidades federativas, vea usted este dato y lo podemos ver gráficamente en la diapositiva número 7. En estas 12 entidades federativas también se concentran 198 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa del país. Es decir, el 66% de todos los distritos electorales que estarán en juego el domingo 2 de junio se concentran en estos 12 estados de la República. En los estados de la República, de estos que mencionamos, en donde no habrá elección de gobernador, de este paquete de las 12 entidades más fuertes en población y en potenciales electores, lo más probable es que Morena se lleve la mayoría de las diputaciones federales en Estado de México, en Baja California y en Oaxaca. Por su parte, el PAN dará una batalla muy fuerte por las diputaciones federales en el estado de Michoacán y lo más probable es que se quede con la mayoría de las diputaciones en el estado de Chihuahua. La situación para Movimiento Ciudadano es muy comprometida, pues Morena le va a disputar la mayoría de las 20 diputaciones que estarán en juego en Jalisco, y en el caso de Nuevo León será muy fuerte la presión de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional por los triunfos en las 14 diputaciones federales que también estarán en disputa en el estado de Nuevo León. Es decir, la contienda del 2 de junio del 2024 no va a ser nada cómoda para Movimiento Ciudadano. Hay indicios muy claros, muy concretos, de que la batalla por Jalisco va a ser muy fuerte. Allí usted lo ve, hay 20 distritos electorales en los pasados comicios del 2021, para que tenga usted el antecedente. De los 20 distritos federales por los que se compitió en Jalisco en el 2021, Movimiento Ciudadano ganó 7, pero Morena ganó también 7 distritos electorales, es decir, salieron empatados 7 y 7, y los 6 distritos restantes los ganó el Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco. Pero si analizamos lo que pasó en la disputa de entonces en el 2021 solamente había 12 distritos electorales en el estado de Nuevo León. De esos 12 distritos electorales en Nuevo León, escuche usted, el PRI ganó 6 distritos electorales de mayoría. El PAN ganó 4 distritos electorales de mayoría en Nuevo León en los comicios del 2021, y los 2 restantes los ganó el partido Morena. Es decir,
de los 12 distritos electorales que había en Nuevo León en el 2002, en el 2021, en el 2024 van a ser 14, pero de los 12 que había en el 2021, el Partido Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola diputación federal de las 12 que estuvieron en disputa. Y no creo que la situación vaya a ser mucho más favorable en los comicios que se van a realizar el domingo 2 de junio. En el caso de Guanajuato, sí, el Partido de Acción Nacional ganó la mayoría de los distritos en Guanajuato, probablemente lo vuelva a lograr, pero en el caso de Chihuahua también puede estar competida la situación. Y este es el panorama de los 12 estados más importantes de la República. Ahora, en el 2023, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo ajustes en la distritación electoral del país. Si vemos la diapositiva 9, ahí observaremos datos muy interesantes. Cada vez que se realiza un censo de población, se hace una distritación nueva. Por ejemplo, para los comicios del 2018, se hizo una redistritación en el 2017 con base en el censo del 2010, el censo de población del 2010. Con base en ese censo, en el 2017 se hizo una nueva redistritación que aplicó en las elecciones del 2018. Para las elecciones del 2024 se hizo una redistritación en el 2023, tomando como referencia el censo de población del 2020. ¿Y qué es lo que se hace? Una cosa muy sencilla. El total de la población que se registra en el censo, que le decíamos a usted que son 126 millones de mexicanos, se divide entre los 300 distritos electorales del país y con base en eso se distribuyen los distritos en las entidades federativas. Pero si vemos, por ejemplo, la diapositiva número 9, vamos a observar, por ejemplo, el caso de Baja California. Baja California aumentó su población entre el censo del 2010 y el censo del 2020. Por lo tanto, de 8 distritos electorales aumentó a 9 y se va a competir por 9 distritos electorales en Baja California. Un dato también muy relevante, aunque parezca increíble, entre el 2010 y el 2020 la Ciudad de México perdió población de tal manera que de tener 24 distritos electorales, en los comicios de este año solamente va a tener 22 distritos electorales. Y así un caso significativo, por ejemplo, es el caso de Veracruz. Uno no pensaría que Veracruz esté perdiendo población y sin embargo, en los comicios del 2021 tuvo 20 distritos electorales y si usted ve la tabla, en estos comicios del 24 solamente va a tener 19 distritos electorales. Y el caso singular es el de Nuevo León. Nuevo León en el 2021 tuvo solamente 12 distritos electorales y ahora en el 2024 tendrá 14 distritos electorales, 2 más que hace 3 años. Y esto nos muestra algo que parece muy extraño, pero es al mismo tiempo muy simple, que probablemente una de las principales corrientes migratorias de Veracruz desemboquen en el estado de Nuevo León. Y es un flujo natural que se da de Veracruz y del sur, del centro y del norte de Veracruz. La gente emigra hacia Nuevo León o emigra hacia el norte de Tamaulipas. En Tamaulipas la gente se va con rumbo a Reynosa o a Matamoros, donde hay maquiladoras, y en el caso de Nuevo León la gente se va o hacia la refinería en Cadereyta o se va a las maquiladoras que están en la ciudad de Monterrey. Por eso, ese incremento de la población en Nuevo León que le permite crecer con 2 distritos más y ese decremento en la población de Veracruz que se queda con 19 distritos. Y como usted podrá ver, hubo algunos leves cambios, pero son cambios importantes porque algunos estados perdieron fuerza política y otros la ganaron. El Estado de México, por ejemplo, en la elección pasada tuvo 41 distritos electorales y ahora solamente tendrá 40 distritos electorales federales. Y esos estados, los 12 estados que acabamos de ver, son los estados más fuertes de la República, donde se define en gran medida la elección de presidente y la elección de diputados federales de mayoría. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Baja California, Oaxaca y Chihuahua. Y con eso terminamos nuestro recuento de hoy en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro
tema de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Gracias, buenas noches y descansen.